Hola, somos los alumnos Antonio Olmo y Aaron Ruiz de la clase segundo B7 de la especialidad de maestro en educación primaria. Y bueno, este trabajo es acerca de una videoclase acerca de las leyes fundamentales de Isaac Newton. Y bueno, antes de comenzar a explicar las leyes más detalladamente, además de los ejemplos que hemos pensado para explicarlas mejor, empezaremos dando la biografía del autor. Cabe destacar que nació el 4 de enero del año 1643 en Woolsthorpe Manor, en Reino Unido, y falleció el 31 de marzo del año 1727 en Kensington, Londres, también en Reino Unido, ¿no? Bueno, nosotros destacaremos la importancia de Isaac Newton, sobre todo mediante las tres leyes que le auparon a ser uno de los personajes más importantes y más relevantes de la historia de la física, ¿no? Newton estableció las tres leyes fundamentales de la dinámica que explicaremos a continuación en los siguientes vídeos y diapositivas, y que son las siguientes. Las vamos a nombrar para después explicarlas más detalladamente. En primer lugar tenemos la ley de la inercia. En segundo lugar tenemos la ley de proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones. Y por último tenemos la ley de acción y reacción. La primera ley de Newton tiene que ver con la ley de la inercia. Vamos a explicar detalladamente sus principios básicos, la descripción de la inercia y su aplicación práctica. En cuanto a los principios básicos, la ley de la inercia establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento constante, a no ser que una fuerza externa actúe sobre él. En cuanto a la descripción de la inercia, pues la inercia expresa la tendencia de un cuerpo a mantenerse en el estado en el que está, por lo que si no actúan fuerzas sobre él, éste continuará en reposo. En caso de que no se actúen fuerzas sobre un objeto en movimiento, el objeto continuará en movimiento constante. En cuanto a su aplicación práctica, la ley de la inercia, diremos que esta ley sirve para explicar de forma detallada la uniformidad que un objeto que no está en movimiento, y para demostrar la necesidad de una fuerza externa para variar de rumbo un objeto en movimiento. Bueno, en esta primera ley, en este caso la ley de la inercia postulada por Newton, vamos a hacer el primer ejemplo de un utensilio. En este caso tenemos este coche, un coche azul. La ley de Newton postula que si un objeto está en constante reposo y ninguna fuerza actúa sobre él, pues el mismo objeto no se moverá, es decir, no tendrá ningún movimiento. Entonces el coche se mantendrá quieto y si no actúa ninguna fuerza sobre él, así se quedará. Ya está. Bueno, en este segundo ejemplo acerca de la primera ley de Newton, es decir, la ley de la inercia, en el primer ejemplo concluimos que si un objeto está quieto y no ejerce ninguna fuerza sobre él, se permanecerá inmóvil. Pues ahora diremos que si un objeto, en este caso este coche, permanece en un movimiento constante y uniforme, si no hay ninguna fuerza externa que actúe sobre él, el coche seguirá un movimiento y un rumbo fijo hasta que se detenga mediante una fuerza externa, como he dicho anteriormente, o yo frene el coche. Bueno, tras lo dicho anteriormente y tras explicar detalladamente la primera ley de la inercia, a continuación pasaremos a explicar la segunda ley de Newton, que es la ley de proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones. Bueno, de esta ley diremos que lo fundamental es saber que si una fuerza aplicada sobre un cuerpo que no esté estable da lugar a una aceleración que es proporcional a la fuerza que ha sido ejercida sobre este mismo objeto, ¿no? Diremos también que cuanto más tiempo actúa esta fuerza, el incremento de la velocidad del objeto será cada vez mayor e irá aumentando poco a poco. También cabe destacar que cuanto mayor sea la masa de este objeto, mayor será la resistencia que éste ofrecerá para poder cambiar su estado de movimiento, ¿no? También diremos que esta ley nos sirve para conocer de primera mano cuál es el efecto que produce una fuerza aplicada sobre un cuerpo que no esté equilibrado y que produce una aceleración proporcional a dicha fuerza aplicada que ha sido, ¿no? sobre este objeto, ¿no? Concluiremos la explicación de esta ley diciendo que la fórmula es fuerza es igual a masa
por la aceleración que ha sido aplicada sobre el objeto. Bueno, en este caso, tras la ley de la inercia, los dos ejemplos explicados anteriormente, a continuación vamos a hacer un ejemplo práctico con este carrito de la compra de la segunda ley de Newton, es decir, de la ley de proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones. Esta ley dice que si tú sobre un objeto ejerces una fuerza constante, este objeto tendrá una velocidad constante que se puede ir incrementada dependiendo de la fuerza que tú ejerzas sobre él. Por el momento en el que yo muevo el carro, pues el carro se moverá. También cabe destacar que cuanto mayor sea la masa del objeto sobre el que yo hago fuerza, mayor será la resistencia que éste ofrezca a que yo lo pueda mover. Por lo que si el carro pudiera ser de mayor peso, por ejemplo, si un carro está lleno de comida de lo que acabamos de comprar, este ofrecerá una mayor resistencia a mi movimiento. A continuación vamos a realizar un ejemplo práctico de la segunda ley de Newton, es decir, la ley de proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones. Esta ley postula que si yo muevo un objeto y no soy o no quiero detenerlo, este objeto continuará en movimiento. Vamos a realizarlo con este cinturón que yo balancearé a continuación. Ahora le doy el movimiento y ya no muevo. Entonces el cinturón se moverá dependiendo de la fuerza que yo haya ejercido sobre él y no se detendrá por la acción propia del movimiento o cuando yo decida detenerlo. La última y tercera ley de Newton tiene que ver con la ley de acción y reacción. Vamos a explicar detalladamente sus principios básicos, la descripción de las fuerzas y su aplicación práctica. En cuanto a los principios básicos, esta ley formula que a cualquier acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero de sentido opuesto, lo que significa que las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales, pero dirigidas en sentido opuesto. En cuanto a la descripción de las fuerzas actúan por pares, por lo que destacaremos que aunque los pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentido contrario, no se anularán entre sí, ya que se actúan sobre cuerpos diferentes. Y en cuanto a su aplicación práctica, esta tercera ley nos sirve para conocer que aunque un cuerpo ejerza una fuerza sobre otro, este último ejercerá una fuerza igual, pero en sentido contrario. Tras los ejemplos y tras las leyes explicadas anteriormente, la ley de la inercia y la ley de proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones, a continuación vamos a realizar la videoclase de la ley de Newton, de la ley de acción-reacción. Esta ley postula que cuando dos objetos chocan, la fuerza ejercida del primer objeto sobre el segundo será equivalente. Aunque uno de los dos coches choque con mayor velocidad que el otro, la fuerza ejercida para ambos coches será la misma. Tras el ejemplo citado anteriormente de la tercera ley de Newton, es decir, la ley de acción y reacción, a continuación vamos a proponer otro ejemplo, pero en este caso al mover el sofá, aunque también se podría realizar al mover cualquier objeto pesado. En este caso yo, al mover el sofá, ejerzo una fuerza sobre él, pero la fuerza que él ejerce sobre mí es una resistencia que hace que a mí me cueste mover el sofá, es decir, el sofá ejerce una fuerza de sentido contrario a la que yo realizo. Esta fuerza que el objeto realiza sobre mí se denomina fricción. Bueno, antes de finalizar nuestro trabajo acerca de la videoclase de las leyes de Newton, nos gustaría hacer una reflexión final, pues valorando lo que nos ha parecido el trabajo y las dificultades que nos hemos ido encontrando. Primero nos gustaría destacar la importancia de la realización de este trabajo, ya que conocer las leyes de Newton es algo esencial hoy en día, ya que sin ellas no se podría explicar la mayoría de las cosas. Por otro lado, la finalidad de este trabajo yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, conocer las leyes de Newton y poner ejemplos prácticos que nos ayuden a entenderlas mejor, ¿no? Ya que es muy importante conocerlas y es algo que no se da demasiada importancia hoy en día, pero creo que es muy importante. También nos gustaría destacar el aprendizaje que hemos tenido gracias a la investigación realizada mediante los documentos de trabajo establecidos en Moodle, también mediante otros enlaces y otros artículos de investigación que nos han ayudado a comprender mejor las leyes. Y por último, pues como conclusión del trabajo nos gustaría decir que nos ha ayudado a aprender no solamente sobre la física, sino también sobre aprender cómo buscar información, cómo aprender a buscar información que sea relevante y que sea importante para la realización de este trabajo. Y creo que es lo más importante que nos hemos llevado de
de realizar esta videoclase acerca de las leyes de Newton, por lo que nos gustaría acabar con esta reflexión.